Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien en este día ya martes 17 de diciembre del año 2024. Como siempre les digo, un año muy particular, dado que fue un año de elecciones, en el cual los uruguayos elegimos nuestro futuro por 5 años. Los uruguayos tomamos una decisión, digo los uruguayos porque en definitiva nos comprende la de la ley en el sentido democrático. Una mayoría de uruguayos, de acuerdo al régimen democrático, tomó la decisión de que un nuevo gobierno del Frente Amplio se haga cargo de los destinos del país durante 5 años. Gobierno que esperemos no redite, y lo digo prácticamente en términos retóricos, esperemos no redite todo el desastre que hicieron durante 15 años. Es increíble que uruguayos por mayoría en el balotaje hayan decidido que el Frente Amplio volviera a gobernarnos. Cuando nos gobernó, el país quedó en un déficit fiscal del 5,1%, cuando gobernaban en un periodo que fue de 15 años, en el cual entre unos 9 y 10 años fue un periodo de máximo apogeo de los mercados internacionales, de los commodities internacionales. A Uruguay le ingresaban 400% más de, económicamente hablando, de divisas por las exportaciones. Exportábamos un 400% más que años anteriores en materia económica y por supuesto que en cantidad de exportaciones. Era el mundo abierto, no había pandemia, no había guerra. Sin embargo, en esos periodos fue cuando Uruguay fundió empresas. El gobierno del Frente Amplio fundió empresas monopólicas del Estado. Bueno, arrojaba un déficit fiscal del 4,8, del 5, 5,3, 5,2%, y cuando dejaron el gobierno en el 2019 quedó un déficit fiscal de un 5,1%, una tasa de desempleo del 10,5%, altísima tasa de desempleo, un récord de los últimos 20 años del país, un endeudamiento externo que triplicó el endeudamiento externo de periodos anteriores, una deuda que trepó al 76% del Producto Bruto Interno del Uruguay. Es decir, los datos macroeconómicos fueron realmente malos. Desde el año 2017 en adelante, las empresas cerraban, muchísimas empresas extranjeras de alto porte, de gran porte, se fueron. Empresas medianas y pequeñas de Uruguay redujeron su personal, hicieron reducción de gastos, muchas tuvieron que cerrar, los tambos que cerraban, conflictos en la industria láctea, se desfinanció la industria láctea del Uruguay, por ejemplo, no se invirtió en infraestructura, y por otra parte, un gobierno que nos robó la institucionalidad. Un gobierno que debilitó notoriamente al Poder Judicial, concentró poder en el Poder Ejecutivo, desnaturalizó el funcionamiento del Estado, ingresó unas 72.000 personas en el gobierno de Mujica al Estado, y ahora viene este gobierno que es prácticamente la conjunción de tupamaros y comunistas. Recuerdo que los tupamaros y comunistas, cuando aquel gobierno que se dio de alianza electoral o de coalición entre blancos y colorados, lo tildaban de los rosaditos. Ahora tenemos que hablar de un gobierno tupa comunista y parecería que sí, porque detrás de Orsi, que se plantea moderado, pero que en verdad va para un lado y para el otro, y como te digo una cosa, te digo una otra con otro tono, con el tono Orsi, y que hay que poner más impuestos. Después dice que no, en el debate dijo que quedara claro que iba a poner impuestos. Y lo repito, que quede claro, no vamos a poner impuestos, dijo Yamandu Orsi, no vamos a hacer impuestos nuevos. Y luego habla otra vez de que impuestos hay que crear porque sería un disparate no hablar de crear impuestos. Es un irresponsable quien diga eso. Contradicciones permanentes, pero Orsi, el que está buscando ahora desesperadamente tener una reunión con Javier Milei, presidente que va llevando la economía argentina de la mejor manera posible después de una hecatombe económica. Hoy me enteraba, hay datos que dan cuentas como por ejemplo un incremento del 4% ya
del Producto Bruto Interno en estos últimos meses. Sigue creciendo la economía argentina, se va estabilizando paulatinamente, te repito, desde esa hecatombe económica que han tenido, esa catástrofe que a la fecha arroja 59,4% de pobres en Argentina. Milei cuando asumió el gobierno dijo que Argentina tenía 62% de pobres. Fíjate vos lo que cuesta ir resolviendo esos temas. Y un 10% de extrema pobreza, de indigentes. Un porcentaje altísimo de pobreza infantil. En el Frente Amplio habían incrementado de modo dramático las tasas de inseguridad alimentaria, con una pobreza infantil también muy alta. ¿Qué pasará con este gobierno? Te repito, con un Orsi que parece más bien el títere, la persona que va a estar delante de las cámaras, la que va a decir algo cada tanto tiempo, a la que le van a decir que diga algo, la que va a dar alguna conferencia. ¿Será el estilo de Tabaré Vázquez? Un estilo distante de la opinión pública, un presidente públicamente desaparecido que cada tanto tiempo, muy cada tanto tiempo, brindaba una conferencia de prensa porque algo se había complicado, con motivo de la sequía, con motivo de la altísima inseguridad pública, otro gran debe del Frente Amplio, que es el gobierno en el cual se registraron todos los desmantelamientos de una sociedad uruguaya que vivía de otra manera. Ese es el Frente Amplio que no entiendo por qué los que lo votan no lo ven. ¿Por qué no ven un país que se desmanteló, que se deterioró en esos 15 consecutivos años de gobierno de Frente Amplio? Que el contexto internacional, que el mundo cambió. Es cierto, en muchos aspectos no cabe duda que la sociedad es distinta, que los hábitos y costumbres son distintos, pero todo eso también obedece a políticas que inducen y manipulan a que las sociedades se comporten de esa manera. Y el Frente Amplio está formando parte de esas corrientes políticas dentro de América Latina y el Caribe que inducen a nuevos comportamientos, en gran medida subversivos de los comportamientos que obedecían a valores democráticos y republicanos, a la ética de la vida republicana. Y acá muchos seguramente que me estén mirando ahora o escuchando habrán pifiado, porque habrán pensado, sí, ahora va a decir que son valores los de esta sociedad subversivos porque no responden a los valores tradicionales. No te dije eso. Te estoy hablando simplemente de la ética republicana, de la ética democrática, es decir, del comportamiento ciudadano viviendo en una república democrática y más concretamente en un Estado de Derecho. ¿Y por qué te digo esto? Porque el ciudadano no es solo el de a pie, ¿eh? No es el que va caminando así, cualquiera de nosotros, el que está ahora haciendo un programa como es mi caso, el que me escucha en su casa, en la oficina, en el coche, el que realiza una tarea cotidiana, importante, relevante, pero cotidiana al fin. No, me refiero también a los que desarrollan tareas relevantes a nivel del Estado, ciudadanos que cumplen funciones judiciales, jueces, magistrados, fiscales, actuarios, secretarios, policías, policías de investigación. Toda esa sociedad cambió. Esa sociedad es subversiva a los valores éticos de una república democrática y a la ética de un Estado de Derecho, porque han configurado el funcionamiento del Estado de otra manera. Y si configurás el funcionamiento del Estado de otra manera y lo vas justificando en una retórica del poder político y lo vas, digamos que, instalando en la sociedad hasta consolidarlo como una forma, digamos, de gobierno incuestionable, cuando es una forma y una actitud antiética para con nuestra república, bueno, generás
también esa conducta en la gente. Si tenés un presidente como fue Mujica, que llegó a decir los uruguayos son todos atorrantes, ¿y quién lo dice? El atorrante más grande, quien hizo carrera delictiva, quien robó, quien mintió, quien torturó, quien atentó contra el Estado, pero a quien el Estado uruguayo le concedió la amnistía y la habilitación política junto a otros terroristas contra el Estado para que llegara al extremo de ser presidente de la República y desconfigurara el Estado de Derecho, como así lo hizo. Y claro que también en los gobiernos de Tabaré Vázquez se hizo lo mismo, no es solo Mujica el único culpable, es todo ese proceso político de una revolución populista que va llevando a cabo el Frente Amplio. Dicho esto, en este contexto, es que sucede que una gran producción del Canal 4, Santo y Seña, producción importante, relevante, de un periodista y de un equipo de periodistas muy conocidos en nuestro medio y que trascienden incluso hacia la Argentina como, digamos, los periodistas de la gran producción de periodismo de investigación, una, una tarea periodística que se formula o se plantea independiente, que durante años destacó en el Canal 4, Santo y Seña, que incluso su líder, digamos, el periodista que está al frente de todo esto, quien lleva la voz cantante, me refiero a Ignacio Álvarez, manifestó en el día de ayer en su audición que cuando estaban teniendo un gran éxito, que fue en el año pasado, Canal 4 le había ofrecido que hicieran otra producción paralela, que agregaran otra producción periodística, y él les dijo que no porque no darían abasto, que era muchísimo el trabajo que realizaban, que eran trabajos de investigación muy profundos, que requerían muchísima tarea, mucho trabajo, y si asumía otra producción periodística más dentro del canal, iba a hacer las cosas mal. No solo en la nueva producción, sino que se iba a notar en ambas, porque ese equipo se iba a desgastar, iba a tener, bueno, los síndromes del cansancio y no iban a poder abarcar en profundidad la tarea que estaban desarrollando para Santo y Seña. ¿Por qué pasaba esto? Porque no daban abasto con la publicidad, porque la publicidad era cada vez más creciente, de empresas importantes que se incorporaban a avisar en Santo y Seña. Por eso quería el Canal 4 otra producción, porque estaban creciendo mucho en publicidad y en rating, ambos aspectos fundamentales para la tarea periodística y para un medio de comunicaciones, que los programas te brinden alto rating y detrás de ese rating que va creciendo viene la publicidad, que es en definitiva el negocio natural de los medios de comunicación. Ahora, apenas gana el Frente Amplio, ocurre este incidente, este episodio infeliz para la democracia uruguaya, para la prensa uruguaya, que es la desafectación de Santo y Seña de Canal 4. Este episodio obedece claramente a lo que podríamos considerar es una censura previa o una autocensura. No sabemos a ciencia cierta, no tenemos los datos precisos. ¿Es una autocensura de Canal 4? ¿Es una censura previa, conversada con Canal 4? ¿Y de parte de quiénes? ¿O es una censura previa directamente desde empresarios y Canal 4 tomando la decisión de levantar Santo y Seña? ¿A raíz de qué? A raíz de que el Frente Amplio ganó el gobierno, a raíz de que viene un nuevo gobierno del Frente Amplio. ¿Hubiera pasado lo mismo si hubiera ganado Álvaro Delgado? Evidentemente no. Ignacio Álvarez se dedicó prácticamente el último año a hacer una campaña periodística que era claramente pro Álvaro Delgado, que era claramente pro Partido Nacional y coalición de gobierno como un conjunto de partidos políticos que reeditaran el próximo gobierno. Eso quedó muy claro. Ese Ignacio Álvarez
que batalló por esa reedición del gobierno. Y cuando eso no ocurrió, al poco tiempo ocurre esto otro, el levantamiento de Santuiseña. Las señales son claras, son alarmantes, son señales de una prensa que es censurada, de un tipo de prensa, de una tarea periodística que es censurada, más allá de lo que el periodista diga, digamos que levantando el ánimo de todos sus oyentes y planteando que van a volver con mucha fuerza. Seguramente lo harán, pero no desde los medios tradicionales. Los medios tradicionales están cooptados por una concentración de medios desde una empresa que todos conocemos, Grupo Magnolio, concentrador de medios de comunicación, concentrador también de agencias de publicidad, es decir, tiene toda esa cadena económica, en verdad, dominada o concentrada. No solo son medios, sino que son los medios más fuertes de comunicación, los masivos, las radios más grandes, los canales de televisión más importantes del país, canales también de televisión por cable, tanto en radio AM como FM, también varias radios del interior, AM y FM, también canales cable del interior. Es muy grande la concentración de medios que tiene Grupo Magnolio y por ende la concentración de publicidad. ¿Qué pasará con este nuevo gobierno del Frente Amplio? ¿Seguirá la libertad de prensa? ¿Habrá censura hacia ciertos medios? ¿Habrá una censura indirecta? ¿Habrá presiones? ¿Habrá mecanismos de presión o mecanismos extorsivos? No sabemos. Lo cierto es que ahora se plantea un mal signo, un mal signo. Incluso desde la prensa se le pregunta al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, si acaso el Frente Amplio tuvo que ver con este levantamiento de Santo y Seña. Y Fernando Pereira, en calidad de presidente del Frente Amplio, manifiesta contundentemente que no. Incluso llegó a manifestar que el Frente Amplio jamás tuvo esa actitud ni la tendrá, que el Frente Amplio no se dedica a levantar programas ni le compete eso, sino que el Frente Amplio lo que quiere es una prensa fuerte, porque si no existe una prensa fuerte, no existe la democracia, que es sustento de la democracia la pluralidad de la prensa, que tiene que existir esa prensa libre, plural, como tienen que existir los sindicatos fuertes, ya metió la base del sindicalismo, Fernando Pereira, pero digamos que en sus declaraciones es tranquilizador, digamos que es así, no tenemos por qué no creerle, no tenemos elementos de juicio como para decir el Frente Amplio incide o el Frente Amplio se entromete en la actividad periodística de distintos medios de prensa. Digamos que lo que dice Fernando Pereira es cierto en principio, que obedece a un espíritu democrático, como dijo él, que el Frente Amplio es una fuerza democrática en ese sentido, que pretende siempre que exista una prensa plural y fortalecida, porque eso le hace bien a la democracia, a los grupos sociales, dijo, pero que jamás han hablado con nadie, no les interesa, no les compete, no les pasa por la cabeza hablar con un medio de prensa como para que levanten un programa, porque eso es cuestión de los medios de prensa, es un asunto que se circunscribe a los empresarios, a los medios, y son ellos los que resuelven qué programas tener y qué programas no tener. Eso declaró Fernando Pereira, te lo doy en un resumen, pero insistió con que todo eso obedece a los medios y que él no tiene la más mínima idea de lo que pasó con Santo y Seña, pero que en calidad de presidente del Frente Amplio no tienen nada que ver, que el Frente Amplio jamás planteó que se levante un programa como Santo y Seña, sino que incluso han tenido discusiones con Ignacio Álvarez, pero las han resuelto personalmente
y considera que es parte de la tarea periodística y está en todo su derecho, Ignacio Álvarez, de desarrollar la actividad periodística que le parezca la más conveniente, la más correcta, que ese es un asunto entre el periodista y el medio de comunicaciones para el cual trabaja, que es un asunto interno, es de la interna del Canal 4, en este caso con Santo y Seña, que el Frente Amplio no tuvo nada que ver y que está muy lejos de la realidad. Perfecto. Si es así, es un gran dato para el país. Si es así, es un dato importante, relevante. Pero acá viene mi punto de inflexión. ¿Por qué se le pregunta al Frente Amplio por una cuestión de esta naturaleza? ¿Por qué la prensa le preguntó a Fernando Pereira en calidad de presidente del Frente Amplio si el Frente Amplio había tenido que ver con el levantamiento de Santo y Seña? Qué raro, ¿verdad? ¿Por qué entonces la sospecha de que el Frente Amplio es el que intervino en esa situación? ¿Por qué una pregunta directa al presidente del Frente Amplio ante un episodio tan delicado para la democracia como la censura previa de un programa de televisión que tiene un altísimo rating en el país y que es reconocido por una inmensa mayoría de uruguayos y que ya tiene una marca registrada? ¿Por qué preguntarle al Frente Amplio eso? ¿Ha ocurrido en el país, en los últimos tiempos al menos, que se le preguntara al Partido Nacional si había tenido alguna incidencia o había intervenido como para que se levantara algún programa de televisión o de radio? ¿Se le ha preguntado alguna vez al Partido Colorado si tuvo esa incidencia o intervino o conversó el Partido Colorado con el Partido Nacional para que se levante tal o cual programa de televisión o de radio? ¿O se levante la columna de tal periodista en un periódico? No se ha escuchado. Sin embargo, Pereira acusó al Partido Nacional de hacerlo. Por ejemplo, simplemente acusan, acusó. No sé si hay elementos de prueba respecto a esa acusación, si él tiene elementos firmes, porque si es así, si hay algo tan grave como eso, se lleva a la justicia ese tema, porque es una groserísima violación a un mundo de disposiciones legales respecto a la libertad de prensa, tanto disposiciones legales del país como internacionales que Uruguay suscribe. Ayer las leímos, más de una de ellas, y que están publicadas en ese maravilloso artículo de análisis sobre la libertad de prensa que escribió el licenciado Santiago del Pino en nuestra web, libertas.uy, libertas.uy. Ahí tenés un artículo muy especializado de análisis, de información, de toda la normativa internacional que Uruguay suscribe y que nos protege en la libertad de prensa y, por supuesto, las declaraciones internacionales de lo que significa la libertad de prensa para una democracia. Esa es una pregunta que les dejo planteada, la dejo así en el aire de internet, en el aire de radio. Ahora estamos en CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Tenés también la aplicación La 30, estamos saliendo en Facebook ahora mismo, en vivo, en donde estamos. Nuestro X es arroba en donde estamos, nuestro Instagram en donde estamos Uru. Ingresen a esas redes porque están siendo absolutamente renovadas con muchísima publicación, nuevo estilo gráfico y en un formato que es absolutamente ajustado a cada una de esas redes sociales. Ingresen entonces a X, arroba en donde estamos, Instagram en donde estamos Uru, y nuestro canal YouTube, que ya está totalmente reformulado, renovado, a raíz del trabajo impecable que está desarrollando el profesional de medios Nahuel Esperanza. Nuestro canal es Mirá en dónde estamos. Mirá en dónde estamos. Ese es el nombre de nuestro canal. YouTube, toca la campanita para recibir noticias, suscríbete, hacé tu suscripción que es gratis, interactúa. Importa mucho que sigan subiendo como van subiendo afortunadamente la cantidad de visualizaciones
los suscriptores del programa, la interacción que va subiendo notoriamente. Mirá en dónde estamos y ayudás a difundir este periodismo de análisis, este periodismo de información profunda, de chequeo de la información, este periodismo de opinión, este periodismo de entrevistas, este periodismo de observaciones y apuntes de la realidad, difundiendo precisamente las ideas y los valores de la libertad, de nuestra República Democrática, de nuestro Estado de Derecho. Es increíble lo que ya empieza a suceder y aún no llegó al poder el Frente Amplio. Te repito, estamos ante un compás de espera y en ese compás de espera, a su vez, hay un escenario enorme de incertidumbre al respecto. Pero preguntarle a una fuerza política, a un partido político, a una coalición, si tuvo incidencia o intervención en el levantamiento de un programa famoso de televisión del Uruguay, ya eso en sí es delicado. Ya ese episodio, ese hecho es muy delicado porque habla por sí mismo. Y tengo que agregar algo. Acá lo que va a importar es si el gobierno del Frente Amplio incide, presiona o extorsiona respecto a programas y en relación a la libertad de prensa. Lo que importa es lo que el gobierno va a hacer y no el Frente Amplio como una fuerza política que proyectó a este gobierno, no el Frente Amplio como la coalición, hoy por hoy ya lema único, como el partido que queda ahora al margen de lo que vaya a desarrollar este gobierno, que presumo, proyecto, va a tener una fuerte alineación con el sindicalismo del PCNT, que lidera la actividad política del Partido Comunista del Uruguay, dado que el ministro de Trabajo y Seguridad Social va a ser Juan Castillos, nada más y nada menos. Como decía un periodista el otro día, es como si en un clásico de Nacional y Peñarol, por el campeonato uruguayo, pongámosle, pusiéramos de árbitro al presidente Ruglio de Peñarol o al presidente de Nacional. Es un disparate, ¿no? Bueno, un líder sindical de muchos años, integrante del Partido Comunista del Uruguay, secretario general del Partido Comunista del Uruguay, va a ser el nuevo ministro de Trabajo y Seguridad Social. El gabinete indica que detrás de Orsi hay dos grandes columnas, la columna de los Tupamaros y la columna de los comunistas, la columna del MPP y la columna del Partido Comunista del Uruguay, con algunos integrantes moderados en algunos ministerios que obedecen a esos sectores moderados del Frente Amplio que a ciencia cierta no sabemos qué peso político podrán tener en las decisiones de gobierno, qué incidencia en las decisiones de gobierno, si acaso van a ser protagónicos o simplemente figuras testimoniales, nominales, como para darle ese variopinto de fuerza política integradora de un abanico de la expresión política de la izquierda en el país. Por otra parte, se viene también la gran incertidumbre respecto al comportamiento que tendrá el nuevo Parlamento uruguayo, el nuevo poder legislativo. Vamos a una pausa, para seguir conversando acerca de este tema que es enorme y respecto a las libertades, si seguirán las libertades, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de prensa, fundamentalmente, y si seguirán además también nuestros derechos, derecho de propiedad, si seguirán las garantías a las inversiones, la protección de las inversiones. ¿Qué modelos vendrá? ¿Qué modelo político, económico, tributario? ¿Y qué conducta política tendrá el nuevo gobierno respecto a la libertad de prensa, a la libertad de expresión?